para entrar en el consejo de la palabra del Señor. El tema que nos ocupa y que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón ya hace unas semanas me tiene de alguna forma emocionado, pero tenso. ¿Cuántos saben que Dios ha estado hablando a nuestras vidas? Amén. Yo creo que este año que lo hemos declarado expansión, ha sido de mucha edificación lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, pero el tema que me ocupa en esta mañana es un tema que no es, diríamos, común usted escucharlo en medio nuestro. Y por favor, si usted es nuevo en nuestra congregación, podría sorprenderse de que estemos hablando de estas cosas, pero una de las características que tenemos como iglesia es que por lo general nosotros no acostumbramos a usar nuestros espacios para hablar acerca de temas de diezmo, de ofrenda, de generosidad bíblica. Sin embargo, yo he sentido la inquietud de que podamos exponernos a una serie de sermones, de enseñanza, a través de una serie que estaremos iniciando en el día de hoy, que hemos titulado Generosidad Bíblica. Generosidad bíblica. Yo creo que la generosidad bíblica es un principio bíblico que nos permite la expansión. Amén. Y si usted está aquí y estará aquí durante los próximos domingos, será expuesto a una serie de enseñanzas que quiero honestamente hacerlo con, como diría el tema bíblico, con temor y temblor, porque cuando hablamos de estos tipos de temas han sido tan mal utilizados, a veces han sido tan manipulados que de alguna forma nuestras conciencias se levantan y nos protegemos y comenzamos a decir, hey, cuidado con lo que vienen ahora, ya se dañó esto, ¿para qué vine este domingo? Debí esperar 4 domingos más, ¿verdad? Porque nos ponemos a la defensiva. Los que tienen un tiempo ya que visitan nuestra iglesia saben que una de nuestras características como congregación es que no acostumbramos a hablar de finanzas en públicos, no porque no creamos en ella. De hecho, hacemos asamblea donde damos detalle de cómo manejamos nuestras finanzas, pero por lo general cuando usted viene, una de las cosas que a usted le sorprende cuando usted viene a nuestra iglesia es que no acostumbramos a que alguien se pare aquí. Respetamos a los que lo hacen así, pero a partir del 2020, recuerdo que cuando llegamos a la pandemia, una de las medidas que nosotros tomamos como iglesia fue, como estábamos cerrados, dijimos, vamos a hacer algo diferente, vamos a comenzar a servir a nuestra comunidad de fe. Y aunque las puertas de esta casa estaban cerradas, nosotros dedicamos gran parte de nuestras finanzas a ayudar a nuestras familias que estaban en el proceso del COVID-19. Y una de las cosas que el Señor nos sorprendió fue que a pesar de que nosotros constantemente llevábamos compras y dinero a nuestras familias, y aunque no teníamos cultos en vivo, nuestras finanzas nunca se debilitaron. Parecería que el Señor estaba cumpliendo en que más gracia hay en dar que en recibir. Una de nuestras características como iglesia es que somos una iglesia generosa. El Señor nos ha permitido ser generosos para con su pueblo, pero creemos como liderazgo, y quiero ser honesto en esto, yo soy de los que cuando hablo con los líderes siempre les explico que el que puede entender la verdad de Dios en cuanto a esto de ser generoso no tiene necesidad de que se le insista constantemente a que debe ofrendar y diezmar. Si usted tiene que escuchar a una persona aquí leyendo una escritura para recordarle a usted que debe ofrendar y diezmar, usted no ha entendido todavía el mensaje de la palabra del Señor.
Cuando hablo de esto y cuando hablo de generosidad bíblica, aunque tratemos temas como el de hoy que tiene que ver con el tema justamente del diezmo, lo hago no porque necesitemos urgentemente, sino por un reconocimiento a esta congregación, porque una de las áreas en las que hemos visto la fidelidad de Dios es porque esta iglesia es una iglesia madura en cuanto al tema del diezmo y ofrenda. Y yo doy gloria a Dios por eso. Sin embargo, reconozco también que hay muchos hermanos que están llegando nuevos a la congregación y probablemente no sepan cómo nosotros manejamos este tema de ofrendar y diezmar. A veces nos preguntan, y es que aquí no necesitan dinero. Claro que necesitamos dinero para hacer lo que hacemos, pero la gente aquí se siente extraño y no me piden y dónde voy a echar el sobre. Quizás a alguien le han preguntado o alguien ha preguntado, amén, porque no insistimos con esto. Sin embargo, reconocemos que hay muchas personas nuevas que están llegando a nuestra iglesia que también tienen que ser instruidos de cómo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos nosotros. Y precisamente parte de la tensión que yo estaba teniendo con esto era si aprovechaba varios domingos para hablar de esto a través de una serie o lo hacíamos en un espacio de estudio, probablemente los martes o los viernes, que son nuestros días de estudio. Y créame que aunque me sentí tentado a hacerlo de esa manera, pensé que también la mayoría de personas vienen aquí los domingos, amén, y también este tipo de enseñanza debe ser compartida en todo lo que es nuestra congregación, amén. ¿A cuánto le interesa el tema de la generosidad bíblica? Amén. Queremos ser equilibrados en esto y por favor entienda que es la primera vez, no solo en esta iglesia, sino que en toda mi vida de ministerio es la primera vez que me atrevo a hacer una serie de esta naturaleza. Y para que usted tenga una idea, yo comencé el ministerio formalmente como ministro en el año de 1993. Con apenas 21 años fui reconocido como ministro oficial de la institución que pertenecía en ese momento. Y estoy en el ministerio desde el año 93. Ese mismo año también me casé, entré como evangelista, luego como pastor, como maestro. Pero es la primera vez en todo lo que ha sido mi ministerio en la que me atrevo a hablar una serie sobre eso. Así que si me ven un poco nervioso, no es porque no esté consciente de lo que estoy hablando, sino porque más bien no estoy acostumbrado, amén, a hablar de estas cosas. Sin embargo, yo creo firmemente que el Señor quiere bendecirnos. Y esa bendición es parte de la generosidad bíblica. De hecho, hay un texto que aunque no tuve el momento, el tiempo para compartírselo a multimedia y no es desde el que vamos a comenzar a hablar, pero hay un texto que se encuentra en la tercera carta de Juan que de alguna forma recoge la intención que tengo al hablar de este tema. El versículo 2 de esa carta no es el tema que diríamos, de donde vamos a partir, pero el versículo 2, si usted me preguntara, pastor, ¿por qué es la intención? ¿Cuál es la intención suya? Creo que el versículo 2 de tercera de Juan es lo que mueve mi corazón a compartir esto. Juan le hablaba a su amigo Gallo y le dice en el versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Hermano, hay una prosperidad bíblica, hay una prosperidad escritural. Y aquí el apóstol le está diciendo a su amigo Gallo, yo deseo que tú seas prosperado. Y cuando nosotros hablamos de prosperidad,
Yo sé que algunos se pudieran confundir y pensar que estamos hablando del evangelio de la prosperidad. No estamos hablando, no hay un tal evangelio de la prosperidad. Hay una corriente, lamentablemente, que se ha desviado de la enseñanza bíblica y toma el tema de la prosperidad, pero solamente lo enfocamos en los términos económicos. Pero usted puede ser una persona próspera sin tener un centavo. Amén. Usted puede ser una persona próspera y no exhibir públicamente grandes cantidades de recursos. ¿Por qué? Porque la prosperidad no tiene que ver, aunque también lo incluye, pero no tiene que ver única e exclusivamente con temas de dinero. La prosperidad es algo mucho más amplio. Y aquí el apóstol Juan le está diciendo a su amigo: yo deseo que tú seas prosperado, pero lo que me llama la atención es que dice que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hermano, ¿por qué a veces parecería que hay una como cierta diferenciación o cierto desnivel en cuanto a nosotros prosperar por un lado en el tema de nuestra alma, pero a veces no tenemos ese mismo crecimiento en todas o en las demás áreas? ¿No se ha puesto usted a pensar en esto? Porque hay personas que a veces o lucen de un extremo muy bíblicos, pero sin poder resolver ni siquiera sus necesidades económicas básicas, o por otro lado tener mucha riqueza y no ser próspero en el alma. Y esto lamentablemente ha conducido a muchos creyentes a pensar, por un lado, que la prosperidad económica es señal de la bendición de Dios, y no siempre será así. Amén. O por otro lado, que el llamado a ser siervo de Dios significa a que debo vivir en una vida de miseria. Y queremos establecer una especie de balance en esto. ¿Cómo me mantengo siendo un siervo fiel a Dios, pero a la vez manejando los recursos que Dios pone a mi mano de manera sabia? Porque por un lado encontramos que hay grandes hombres de Dios, como fue el caso de Abraham, que fueron prósperos en lo espiritual, pero también en lo económico. O el caso de Job, que aunque en un momento dado era próspero y después perdió todo, luego dice la Biblia que Dios le devolvió más del doble de todo lo que se le había quitado. O el caso de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no solamente tenía una alma para el Señor, sino que también era próspero. Y dentro de un momento le voy a dar un dato de David que quizá le llame la atención, como me llamó a mí la atención, para que usted tenga una idea de qué tan próspero era David. Así que hay una palabra, y por favor, mientras usted me esté escuchando durante estos próximos domingos, hay una palabra que yo quiero que usted tenga en su mente. Es la palabra balance. La idea es cómo buscamos un balance entre lo bíblico, cuando sabemos que me están hablando bíblicamente o cuando están tratando este tema de manera de manipulación, porque lamentablemente hay mucho de esto. De hecho, hace un momento hablaba con mi hijo cuando veníamos de casa, y a veces él me pregunta: papá, ¿de qué vas a predicar? Y le estuve explicando de qué iba a tratar la predicación de hoy. Y le dije: ¿sabes qué? Me llamó la atención de un post que vi en esta semana donde un pastor, lamentablemente un pastor, necesitaba, creo que eran $45,000, así que tuvo la brillante idea de mandar a los sugieres, y así sale en el video. Él dice: ¿saben qué, hermano? Necesito $45,000. No sé si mi inglés a veces falla en cuanto a las cantidades, pero eran 45 o 40 que necesitaba. El caso fue que él tuvo la brillante idea de decirle a los sugieres: cierren las puertas porque aquí todos van a ofrendar hoy $40,000. Así que yo le dije a mi hijo: ¿qué te parece esa idea? Si le decimos a los sugieres: hoy cierren la puerta y de aquí nadie se va. Y yo le dije a mi hijo: yo te aseguro que el primero que me va a decir: por favor, papá,
Por favor, papá. Hermano, lamentablemente casos como estos son los que producen que las personas vean con recelo este tipo de enseñanza. A veces hemos sido tan juzgados, a veces hemos sido tan manipulados, que cuando pensamos en esto o escuchamos algo que se parezca a finanza, a siembra, a diezmo, a ofrenda, paramos nuestras antenas espirituales y estamos ahí listos para cualquier enseñanza que no sea acorde con lo que nosotros entendemos. Y por favor, mientras estemos hablando, recuerde esta palabra: balance. ¿Cómo no caemos en una de los dos extremos? ¿Y por qué digo esto? Porque desde ahora lo digo, probablemente usted va a escuchar cosas con las que usted no va a estar de acuerdo. Y yo lo felicito por eso. Yo lo felicito porque probablemente usted va a escuchar cosas con las que usted no está de acuerdo conmigo. Y yo le aseguro que en algunos casos no va a ser la primera, que hay muchísima gente que se congrega todos los domingos y sin embargo hay muchas cosas con las que no está de acuerdo conmigo. Y ellos son felices aquí y yo también soy feliz también. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Amén. De hecho, el día que todos pensemos igual sobre todas las cosas, alguien dejó de pensar. ¿Lo escuchó? El día que todos estemos de acuerdo sobre todas las cosas, alguien dejó de pensar. Así que mientras usted me esté escuchando a mí, probablemente escuchará cosas con las que usted no esté de acuerdo, y eso está bien. Simplemente usted puede explicármelas mejor o algo que quizás a usted le funciona de una manera, pero cuando hablamos de este tema no estamos hablando de un tema que conlleve tu salvación. Y pensando en esto, justamente quiero hacer la siguiente aclaración. Yo sé que a veces venimos de contexto donde se nos ha enseñado que el que no diezma es un ladrón. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Eso era muy famoso, sobre todo en nuestros países. Entonces la conclusión lógica era esta. La conclusión lógica era esta. Como todo el que no diezma es un ladrón y los ladrones no alcanzan el reino de Dios, entonces quiere decir que el que no diezma no va para el cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Ahora, ¿es esto bíblico? Lamentablemente no, hermano. Escuche esto. Nadie se pierde porque diezme. Ni nadie se salva porque diezme. Pero tampoco nadie se salva porque diezme. Usted no es salvo por algo que usted pueda hacer. Usted es salvo por algo que hicieron por usted. Cristo dio su vida en el Calvario y la única obra, escuche, la única obra válida en el cielo para dejarlo entrar a usted es el sacrificio de Cristo. Amén. Y por eso yo veo algunos rostros diciendo: ay, yo necesitaba esto hace tiempo. Porque entonces si nadie se salva, ni nadie se pierde. Tú ves que yo no estaba tan mal, mujer. Entonces por eso yo no diezmo. No, espere. Usted no ha entendido. Amén. Y por favor, siga conmigo en la conversación, porque mi intención es que probablemente el tiempo no me va a dar, pero esperamos que el Señor nos ayude. Pero por favor, no se pierda este tipo de enseñanza, porque la he preparado con tacto para que usted pueda ver a la luz de la palabra del Señor qué tiene Dios que decir en cuanto a esto de generosidad bíblica. Y yo quiero, para ir avanzando,
a que usted vaya conmigo al texto que creo que es el más conocido, pero a veces el menos entendido cuando hablamos del tema de el diezmo. Me refiero a el capítulo 3 del profeta Jeremías, el profeta Malaquías, perdón, Malaquías 3, y es uno de los textos que más se habla cuando se habla de este tema. Y aunque generalmente usamos el verso 10, permítame leerlo desde el verso 7. Malaquías 3, 7 al 12. Solamente lo voy a usar como punto de partida de lo que queremos hablar en esta mañana. Y dentro de la serie de generosidad bíblica, hoy quiero hablar acerca del diezmo, una llave para la bendición. El diezmo, una llave para la bendición. Malaquías 3, ¿lo tenemos ya? Malaquías 3, 7 al 12. Y por favor, déjeme su Biblia porque vamos a estar viendo varios textos, varias historias bíblicas que nos van a guiar en este tema. Desde los días de sus padres, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis mandamientos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, responde Dios. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ese texto 10 es el que yo creo que más se ha usado para hablar de esto del diezmo. ¿Cuántos han escuchado este verso 10? Amén. Creo que todos no lo sabemos hasta de memoria. Pero ustedes, dice el verso 11, por ustedes reprenderé al devorador para que no lo destruya el fruto del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Hermano, este texto de Malaquías, aunque mi intención no es que lo tratemos a profundidad durante este sermón, solamente es como punto de partida. Ya más adelante vamos a profundizar en él, pero quiero hacer un panorama general con esto del diezmo. Tendríamos que ver el contexto, qué estaba ocurriendo en el tiempo de Malaquías, a quién le está hablando Malaquías. Y hay cosas interesantes que pudiéramos pasarnos toda la mañana tratando de, diríamos, descifrar para poder entender este texto, porque hay ciertas cosas y ciertos personajes que aparecen aquí que yo creo que todos ellos deberían tener un apartado aparte para tratarlos de manera exclusiva. Por ejemplo, cuando dice ahí traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Qué eran los alfolí? ¿Qué significa esto de alfolí? También cuando dice el Señor, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Quién es el devorador al que el Señor se refiere aquí? ¿Qué tipo de maldición es la que Dios aquí pronuncia y sobre quién la pronuncia cuando dice que malditos sois con maldición? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando habla de la bendición
de que ellos iban a convertirse en una tierra de delicias. Así que contrario a lo que usted pueda pensar, que simplemente con decir que el diezmo debe ser traído y que estamos bajo maldición, y citamos a Malaquías 3, versículo 10, hay tanto que ver en ese solo versículo o ese solo pasaje que nos pasaríamos semanas tratando el mismo. Y yo sé que más adelante vamos a llegar al tema de Malaquías, pero para resumir lo que tiene que ver con Malaquías, por lo general en el mundo evangélico nosotros encontramos dos extremos con esto de Malaquías. Por un lado están los que dicen, ¿sabes qué? El diezmo pertenecía a la ley, por eso yo no lo practico. Y hay otros que dicen, no, Malaquías 3:10 dice que cuando tú no das diezmo, le estás robando a Dios. Y como eres un ladrón, te vas a perder en el infierno porque no diezmas. ¿Lo han escuchado ambas posiciones? Amén. ¿Ha escuchado usted lo que han dicho? Eso era del Antiguo Testamento, por tanto no lo practico. ¿Alguien lo ha escuchado? Levánteme su mano para saber que usted lo ha escuchado. Amén. Por otro lado, ¿usted ha escuchado a alguien decir que porque usted no diezma, usted es un ladrón y no va a ir al cielo? Alguien levante su mano. ¿Ha escuchado esto? ¿Se da cuenta? Estamos entonces en medio de estas dos opiniones. ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál de ellas vamos a poner atención? Y por favor, yo sé que aquí tendría algunos hermanos que dicen, yo soy del Nuevo Testamento, aleluya, no hay diezmo ni ofrenda. Eso es algo que tiene que surgir del corazón. Amén. Pero por otro lado, me temo que en medio nuestro pudiera haber alguien que diga, no, pastor, en toda mi vida siempre me han enseñado ese texto y yo creo que eso es así. Y están bien, esos dos grupos pueden pertenecer a nuestra iglesia. Pero por otro lado están los que quizás digan, bueno, todavía yo no me caso ni con Malaquías ni con el Nuevo Testamento. Déjame escuchar. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Se da cuenta? Y les digo la advertencia en esto. Como esto no es un tema de salvación, pudiéramos tener diferencias. Amén. En lo que no podemos tener diferencia es que en Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahí no podemos tener diferencia. Que Jesucristo es Dios, ahí no negociamos con nadie. Que es parte de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí no hay negocio. Amén. ¿Por qué? Porque esos son temas doctrinales que determinan nuestra salvación. Pero cuando hablamos de diezmos y ofrenda, no estamos hablando de un tema que sea doctrinal. Amén. Ahora bien, algunos dicen el diezmo era para la ley. Por eso cuando vino Cristo, Cristo abolió todo lo que era de la ley, aleluya, y nos llama a libertad. Esto suena muy bíblico, pero tiene algunos errores. Porque si bien es cierto que Cristo vino a abolir ciertos aspectos de la ley, no podemos olvidar que es el mismo Cristo el que dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que la ley sea cumplida. Entonces, ¿qué parte de la ley vino Cristo a cambiar? ¿Y qué parte de la ley sigue vigente todavía al día de hoy? Eso sería tema de otro mensaje, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo para que nosotros entendamos, hermanos, que aún aquellos que de buena fe piensan que esto del diezmo era del tiempo de la ley, aún ellos están sinceramente equivocados. Y présteme atención en esto. Digo, aún ellos están sinceramente equivocados, porque cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando se trata de diezmos y ofrendas, no se está tratando de algo que surgió con Moisés y la ley, sino de algo que comenzó a ocurrir mucho antes de Moisés y la ley.
De hecho, cuando Moisés ya escribió la ley, la mayoría de naciones acostumbraban y tenían sistemas de diezmos y ofrenda. No olvidemos, hermano, no olvidemos que este tipo de tema, inclusive, ¿cuál es uno de los primeros personajes que dice la Biblia que diezmó? Abraham. Cuando dio los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec. Y tenemos un apartado para ver eso, en qué consiste esta ofrenda y por qué es importante. Pero Abraham vivió mucho antes de Moisés. Y tenía Abraham la costumbre de diezmar. Pero cuando hablamos de la ofrenda, nos vamos todavía un poco más allá de la ley y un poco más allá de Abraham y llegamos hasta el primer personaje, o mejor dicho, los primeros personajes que vemos en la Biblia ofrendando. ¿Recuerdan sus nombres? ¿Cuáles son? Caín y Abel. Del tiempo de Adán. Dice que Caín trajo una ofrenda y Abel también trajo una ofrenda. ¿Se ha preguntado usted alguna vez quién le enseñó a ellos esto de ofrendar? ¿Por qué? ¿Cómo se estableció esto? Y la Biblia no da detalles desde cuándo, pero estamos hablando del tiempo de Adán. Ya Caín y Abel sabían que había que ofrecer ofrendas al Señor. Así que no estamos hablando de un tema solamente que era de la ley, estamos hablando de un tema desde los inicios de la creación. ¿Por qué desde el tiempo de Caín y Abel hay personas que tienen la costumbre de ofrendar, de diezmar, y cómo esa costumbre todavía persiste al día de hoy? ¿Qué los motiva al ser humano a ser generoso? ¿Qué hay en el corazón? ¿Y por qué estos temas deben ser, diríamos, enseñados? ¿Y por qué debemos meditar y tomar tiempo para meditar en este tipo de enseñanza? Cuando hablamos del caso de Caín y Abel, cuando hablamos del caso de Abraham con Melquisedec, aún en la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, nosotros encontramos constantemente que la iglesia del primer siglo, algunos le llaman la iglesia primitiva, ese nombre no me gusta mucho porque eso da la idea como que eran, diríamos, unos primitivos. Amén. No, la primera iglesia, aún ellos practicaban la generosidad en comunidad. Es decir, en toda la escritura nosotros vemos que dar a Dios, y por favor piense en esto, dar a Dios es un acto de generosidad. Y aquí quiero que veamos nuestro primer punto de este día. Y es cómo el diezmo refleja nuestra confianza en Dios. Hermano, ¿en dónde está tu confianza? ¿Por qué muchas personas, aun siendo creyentes, luchan con esta idea de el 10%? ¿Cómo surgió esto? ¿Quién estableció y por qué esto de el 10%? ¿Verdad que surgen muchas preguntas? ¿Por qué un 10 y no un 20, un 30? ¿Por qué no un 5 o un 3%? ¿Quién estableció? De hecho, la palabra diezmo viene del nombre de décima parte. ¿Por qué se nos llama a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas?
¿Por qué esto es parte de nuestra vida cristiana? ¿Y quién se inventó esto? Ahora bien, algunos se preguntarán, pero si yo ni siquiera tengo para cubrir mis necesidades básicas, ¿cómo es eso de dar parte de lo que yo tengo? Ahora la verdadera pregunta debería ser, ¿en quién confío realmente para mi provisión? Hermano, ¿dónde está puesta tu confianza? Veamos esto. ¿Dónde está puesta tu confianza? Cuando nosotros pensamos en esto del diezmo, pensamos, mis amados hermanos, que es un tema tan molestoso porque de alguna forma toca nuestros bolsillos. Y estamos de acuerdo con cualquier cosa que no toque nuestros bolsillos. De hecho, pastor, usted no se está viendo tan espiritual como en otras ocasiones. Pero piense en esto, hermano. Este es un tema tan interesante y tan importante y tan central en el tema del evangelio, que aún Cristo, escucha esto, aún Cristo en el sermón que más se conserva de él, llamado el Sermón del Monte, y por favor los que no tengan mucho conocimiento bíblico, sepan que de Mateo 5, 6 y 7, todos esos 3 capítulos están dedicados a una predicación de Cristo. Y aún en una predicación de Cristo, Cristo tomó tiempo para hablar acerca de esto, de nuestra confianza, en quién debemos depositarla. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. Verso 31 al 33 de Mateo 6. Y hay otro texto también que aparece ahí, que a veces nosotros como buenos cristianos, a veces no alcanzamos a entenderlo en toda su magnitud. Mire, aunque vamos a leer desde el verso 31 al verso 33, en realidad esa sección comienza en el versículo 25. Si usted tiene una Reina Valera versión 60, usted se va a dar cuenta que a partir del versículo 25 de Mateo 6, Cristo está atacando o está hablando acerca de el afán y la ansiedad. ¿Cómo podemos nosotros, diríamos, batallar y obtener victoria contra el afán y la ansiedad? Pero note lo que dice el versículo 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y atención a esto, atención a esto. Hay 3 preocupaciones básicas en todo ser humano consciente. Número 1, ¿qué comeremos? Número 2, ¿qué beberemos? Y número 3, ¿qué vestiremos? ¿Cómo me voy a cubrir? ¿Cuántos se han hecho esas 3 preguntas? En algún momento de su vida usted ha pensado en estas 3 necesidades. Y dice Cristo, no te afanes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Cristo está de alguna forma encerrando todas nuestras necesidades en estas 3 necesidades básicas. Y Cristo dice, no te afanes por eso. Que no me afane. ¿Cómo que no me afane? Si yo no como, ¿qué va a pasar? Si no como, ¿qué pasa? Me muero. Ustedes están como tímidos hoy. ¿Quieren que mandemos a cerrar la puerta? No se van de aquí hasta que no me escuchen. Si no bebemos, ¿qué va a pasar? Morimos también. Si no tenemos las ropas adecuadas, sobre todo en climas como estos tan variantes, ¿qué va a pasar? También nos exponemos. Entonces, ¿cómo Cristo no quiere que yo me afane por esas cosas?
¿Qué sigue diciendo el verso 32? Y este texto, atención, lea ese verso 32 ahí. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Un momento aquí. Atención aquí, hermano. Cristo nos está diciendo que cuando usted y yo estamos afanados pensando qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, tenemos una mente gentil. Uy. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Por qué Cristo dice? Porque los gentiles buscan esas cosas. En la mentalidad judía existían dos grupos de personas. Existían ellos como judíos y después el resto de la humanidad, que le llamaban como los gentiles. Lo que Jesús está diciendo aquí es, ¿sabe por qué no debes afanarte en pensar qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir? ¿Sabe por qué no debes afanarte por eso? Porque cuando te afanas por eso, estás demostrando que tienes una mente gentil y no una mente de un hombre de Dios que confía en que Dios sabe que tú necesitas todas estas cosas. ¡Wow! Hermano, que Dios nos libre entonces. Porque cuántas veces hemos tenido mente de gentil. ¿Alguien se anota? Vamos a hacer el listado. Yo, número 1. ¿Alguien más? Pero se da cuenta cómo trabaja esto. Y dice más. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente. Me encanta esa versión. Buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Escúcheme. ¿Cuál es la respuesta de Cristo para la ansiedad, para el afán? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Mateo 6:33, uno de los versículos más conocidos, más mencionados, pero también dentro del evangelio pentecostal más mal interpretado. Y le voy a decir por qué. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ay, me encanta. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Identifíquese, levante su mano. Amén. No lo sabemos. Pero busquen primeramente. Sí, yo lo estoy buscando, pero lo tengo como en el número 10. No. Cristo dice, pongan en primer lugar un tema. Wow. ¿Cuál tema? Busquen primeramente el reino de Dios. Hermano, usted se quiere curar de la ansiedad que da este mundo. Usted se quiere curar de las presiones del mundo. Usted se quiere curar de esa ansiedad que le da el comer, el beber, el vestir. Le doy una recomendación. Cristo dijo, busca primeramente el reino de los cielos. Si ponemos nuestra mente primero en el reino de los cielos, se va la ansiedad. Ahora, un momento. No es que el reino de los cielos es una especie de anestesia para salir de este mundo. No. Porque de alguna forma hay evangélicos que piensan que no importa que yo esté desbaratado, no importa que yo no tenga nada, lo importante es que me voy a salvar. En los años 70 y 80 en República Dominicana se puso muy de moda la predicación donde muchos pastores cayeron en la idea de que para qué vamos a esforzarnos tanto. Al final Cristo viene. Le voy a dejar esa casa al anticristo. ¿Para qué voy a comprar casa? Yo recuerdo que a veces muchas predicaciones a nuestros jóvenes era no estudien. ¿Para qué te vas a afanar y te vas a matar estudiando? Ya Cristo viene. Y aquellos que entramos en la iglesia por ahí por el 88, 90, sabíamos que todas las predicaciones decían, antes del 2000 se acabará el mundo. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Y más después que salieron un grupo diciendo que en el 2000 las computadoras se iban a volver locas. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Identifíquese. Estamos aquí con varios años, pero estamos aquí. El famoso I2K.
¿Lo recuerdan el I2K? Y la computadora, cuando cambie el año, se va a volver a cero y va a haber un caos y no se podrá comprar. Mire, hermano, yo me acuerdo que el 31 de diciembre del 1999, para pasar al 2000, la iglesia estaba llena. Llena, pero estaba llena de gente asustada. Porque estaban esperando, por si acaso. Yo me acuerdo que ese culto, hermano, ese día fue glorioso. Porque estaba la iglesia llena y la gente apeñada, asustado, hermano. Porque lo más cerca que me puede esperar. Pero no, hermano, en nuestro país, Dominicana, se llenó la iglesia el 31 de diciembre. Y después se vació en Semana Santa la gente para la playa, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede esto? Porque vivimos pensando que el reino de Dios es algo para disfrutarlo cuando yo me muera. Yo me acuerdo en el 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Qué decían los evangélicos? ¿Usted se acuerda cuando salió Bin Laden así mirando así? Decían, nunca van a tener paz. Hermano, cuando la gente veía a este hombre de barba por la televisión, nunca más van a tener paz. Ay, Señor, ten misericordia, llévanos pronto. Porque a veces el evangélico tiene como una especie de escapismo de que, ay, ya quiero salir de esto ya. No me suicido porque no estoy seguro si voy para abajo o para arriba. Amén. Pero Cristo dice, ¿te quieres curar de la ansiedad? ¿Quieres tener una mente diferente a como piensan los de allá afuera, los gentiles? Escúcheme, el problema es que aunque nosotros, aunque los domingos actuamos como judíos, de lunes a sábado pensamos como gentiles. Amén. Y estoy hablando de judíos que ellos se identificaban como hombres y mujeres de Dios, pero su pensar era de gentil. Y dice Cristo, pero busquen primero el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Escuche esto, espérese, que aquí es que está el error. Aquí es que está el error que a veces cometemos muchos evangélicos. Hay personas que cuando citan este texto, lo que dicen es, mira, la Biblia dice, aleluya, y hasta le ponen efecto especial. Usted sabe, cuando son muy pentecostales así, buscad primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos han escuchado esa versión? ¿La han escuchado? No me diga que usted no la ha escuchado. Es más, a veces usted mismo lo ha dicho. ¿Cuántos han escuchado? Levánteme la mano, en serio. Levánteme la mano. ¿Cuántos han escuchado? Porque puede ser que yo estoy predicando en un lugar donde no se escucha esto. Pero, ¿cuántos han escuchado? Busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas te serán añadidas. En otras palabras, tú preocúpate de buscar el reino de los cielos y Dios se va a preocupar, mira, de darte todas las cosas. Le digo una cosa, hermano. A ninguno de nosotros nos han prometido todas las cosas. Es más, ese texto no está diciendo que cuando tú busques el reino de los cielos, todas las cosas Dios te las va a dar. Eso es una mentira. El texto no dice que Dios te va a dar todas las cosas. El texto lo que está diciendo es que cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Por favor, la que acabamos de leer en el contexto. ¿Qué estás diciendo, Cristo? Cristo está diciendo que nadie que busque primeramente su reino y su justicia va a carecer de comida, de bebida o de vestido. Mi pregunta es, ¿cuánto han buscado el reino de Dios y su justicia? Ay, Dios mío. ¿Cuánto están buscando el reino de Dios y su justicia? Me asustaron. Ya pensé que Cristo había venido y me quedé solo. Ahora, una pregunta.
Has tenido que comer. Has tenido que comer. Y hasta variedad, donde Connie. Has tenido para beber. Aleluya. Tienes que vestir. Vaya a mi closet para que usted vea. Pastor, vaya a mi closet para que usted vea. Excepto algunas mujeres que nunca tienen que ponerse. Tienen 2 pies, pero tienen 40 pares de zapatos. Pero yo no tengo nada que ponerme. Excepto esas mujeres, todas o todos tenemos comida, bebida y vestido. Dios cumplió. Diga conmigo, si tengo bebida, en serio, diga conmigo, si tengo bebida, si tengo comida y tengo vestido, Dios cumplió. ¿Por qué? Porque Él dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bebida, comida y vestido. Dios ha cumplido. Pero Dios no solamente ha cumplido, sino ha cumplido en su gracia y en su misericordia mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. Así que, ¿qué es lo que Cristo está enseñando aquí? Mire, yo he escuchado expresión de que de una ofrenda que te duela. ¿Cuántos han escuchado? ¿Usted lo ha escuchado? Hasta que tu ofrenda no te duela, no sabrás lo que estás dando. Mire, si te va a doler, mejor no la dé. Escuche. Si te va a doler, mejor no la dé. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le interesa. A Dios no le interesa nada tuyo que te produzca dolor. Así que hay 10 o 20 dólares, pero en mi corazón eran 3 que quería dar, pero como no tenía menudo, pero Dios mío, eso me pasa a mí por no traer menudo a la iglesia. Yo debí traer 2 dólares porque yo siempre, ay, 20, ay, di 20. Y todavía el miércoles tú estás pensando en los 20. Y todavía el sábado está diciendo, no puedo ir a la iglesia con 20. Vamos a cortarlo. Busca 2 dólares porque eso es lo que hay. Señor sabe que yo soy pobre. Es una simple limosna que estoy dando. Si usted tiene esa mentalidad, usted no confía realmente en Dios. Por eso estoy trasladando el tema del diezmo y la ofrenda, en que es un asunto del corazón. Del corazón. Oh, gloria a Dios. Y aquí es que lamentablemente a veces hay quienes aprovechan y manipulan esto. Porque cuando no vemos la enseñanza de manera sistemática en toda la palabra del Señor, lo que nos proponen es una especie de trueque con el Señor. En otras palabras, tú le das 10 y Él te va a multiplicar esos 90. En otras palabras, los 10 son de Él y los 90 son tuyos para tú hacer lo que tú quieras con esos 90. Y prepárate porque vas a tener a un guardián cósmico todopoderoso que va a hacer que esos 90 se conviertan en miles. Y a nosotros, como nos gusta la codicia, y decimos, ¿cómo es el negocio? Entonces yo le doy 10 a Dios y los 10 son de Él, ¿verdad? Y después entonces Él me va a dar el doble. No, pues entonces así vamos a negociar entonces así. No, hermano. Si te han enseñado que solamente el 10 es de Dios, todavía no has aprendido la enseñanza bíblica. Porque es verdad, el 10 le pertenece al Señor, pero el 90 también es de Él. Y tú mismo también eres de Él, con todo lo que tú tienes, aún el respirar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, mira, te voy a dar con mucho dolor y fidelidad estos 10, pero ya tú sabes, los 90 más te vale que me lo multiplique. Porque para la próxima quincena comienzo
a recortar por ti. Yo nunca olvidaré cuando yo era nuevo creyente, comencé a relacionarme con ciertos hermanos de la iglesia y nunca olvidaré a un varón que nos hicimos amigos y él vivía en un cuartito que había detrás del templo. Y como yo entendía que él conocía más de la palabra, yo tenía preguntas para hacerle, pero yo nunca olvidaré que cuando entré a ese cuarto con el propósito de hablar con él de asuntos de la Biblia, usted sabe, cuando uno está en ese primer amor que uno quiere conocer como más de las cosas del Señor, encontré que en una parte así, para él verlo como en la puerta por ahí, él tenía un listado y tenía escrito deuda con Dios. Y entonces tenía 10, 20, 40, 50. Y a mí me llamó la atención. Y yo que soy curioso toda mi vida, le pregunté, varón, ¿y qué es eso? Dice, eso es sencillo. Esa es mi lista de deuda con el Señor. Tu lista de deuda con el Señor. ¿Y cómo es eso? Dice, no, mira. Cuando yo cobro, antes de yo sacar el diezmo, calculo si me va a dar o no. Si no me da en la semana, entonces le digo, Señor, yo sé que te tengo que dar 30, pero agárrate de 10 y te voy a deber 20. Así que la próxima quincena, yo sé, Señor, que te debo 20, pero las cosas siguen malas. Así que de los 30 de ahora, 10 están seguros, pero hay 20 que lo voy a anotar. Y tú sabes que lo estoy anotando, Señor, porque un día te lo voy a pagar. Y yo le dije, ¿y eso es así? ¿Y se puede hacer eso? Bueno, dice él, bueno, a mí me funciona. Lo que él nunca me dijo es si Dios estaba de acuerdo o no con ese tipo de préstamo. Pero ¿qué refleja eso, hermano? Eso refleja realmente lo ávaros que somos. ¿Usted quiere saber qué tanto de avaricia usted tiene en su corazón? Evalúe cuando usted tiene que ofrendar y diezmar. Usted quiere un momento en el que se refleje más nuestros verdaderos valores. En el momento de diezmar y ofrendar. Es más, nosotros somos tan especiales, hermano, que cuando el diezmo es pequeño, de 100, 10, no importa, Señor, con gozo lo doy. Cuando es de 200, 20, aleluya. Pero ya cuando como que la cosa va subiendo, como que comenzamos a negociar con Dios. Y comenzamos a teorizar y a decir, ¿lo tengo que dar de todo lo que yo cobre o de todo lo que yo pague? O lo tengo que dar. Entonces, si yo vendí algo, ¿tengo que sacar el diezmo completo de esa venta o puedo dar una ofrenda de agradecimiento? ¿Se da cuenta? Piensa en esto. Jeremías, hazme el favor, tráeme el ofrendario. Ven. Mire, la parte de nosotros, la parte, ponlo aquí. Con amor le voy a decir esto, sobre todo a los líderes. Hay líderes que me dicen, y yo le agradezco y entiendo, me dicen, pastor, volvamos a recoger la ofrenda en público. Volvamos. Porque es que la gente se le olvida. Entonces, nadie pasa por ahí, nadie pasa. Es más, nos acordamos en el carro. Y es mejor, como lo hacía la iglesia antes, que me pase una canasta y ponga a una hermana que tenga una cara así, como usted sabe. Que te mire así. ¿Cuántos se sentían intimidados? ¿Cuántos se acuerdan de este tiempo? Las que recogían la ofrenda, hermano, eran hermanas no con una cara así dulce, no, alguien con carácter. Que cuando tú echabas las 2 monedas que sonaban, ¡ping!, te mirara como que dice, y eso es lo único que tú vas a echar. Yo conocí hermanas que cuando recogían la ofrenda se paraban delante de la gente. Dígame.
Y usted o se acuerdan cuando pasábamos el plato. Esa le gustaba a mucha gente. Es más, debo decir, me gustaba a mí también. ¿Por qué? Porque con el plato usted miraba una sonrisa. Y entonces así pasaba el plato de esquina a esquina. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Amén. ¿A cuánto le gustaría volver a ese tiempo? Usted tiene libertad. Es más, de hecho, la última asamblea que hicimos aquí, ¿cuántos se acuerdan de esa asamblea? Se armó una discusión con eso. O sea, no una discusión, sino que habían personas que querían que lo hiciéramos de manera diferente. Hasta fuimos a votación, ¿se acuerdan? Hasta fuimos a votación. Los que estén de acuerdo con que sigamos con ese método, ¿se acuerdan de esa votación? Así somos en esta iglesia. Sin embargo, ¿por qué nosotros lo hacemos así? Porque creemos que nuestra bendición, y escuche esto, nuestra bendición no proviene de ti. Nuestra bendición viene a través de ti. Y hay dos cosas diferentes en esto. Por ejemplo, el diezmo, la ofrenda, no viene de ti. Y me podrá decir, pastor, pero ¿cómo usted dice que no viene de mí? ¿Acaso no soy yo que lo doy? Si yo soy el que lo doy, significa que el diezmo viene de mí. Amén. Oh, santo. Los que estén de acuerdo con que el diezmo viene de ti. Ahora están asustados ustedes, hermano. Por fin. El diezmo, la ofrenda, no viene solamente de ti. Viene a través de ti. Porque al final, nada es nuestro. Y de lo recibido de las manos de Dios, de eso le damos a Dios. Ahora piense por un momento, hermano. ¿Cuánto es el presupuesto de sostener este edificio o funcionando esta iglesia? Si yo le digo el presupuesto nuestro, usted fácilmente se cae para atrás. Pero no se cae para atrás por el monto. Usted se cae para atrás porque debería en algún momento preguntarse cuánto de eso yo estoy aportando. Piense por un momento, cada vez que usted viene aquí, hermano, cada vez que usted viene aquí, usted asume que viene a un lugar acogedor, un lugar limpio, donde todo funcione. Que si hay frío, aquí esté caliente. Que si está caliente, aquí está frío. Cada vez que usted se mueve por cualquier área de nosotros, hermano, usted espera un buen servicio. ¿Usted sabe cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de usted. Y piense por un momento. ¿Sabe por qué yo le dije a Jeremías que me trajera esto? Porque hay una historia bíblica que a mí bien me llama la atención. Porque yo digo que si yo como pastor hago lo que hacía Cristo, hermano, yo tuviera problemas. Yo no sé si Cristo lo tuvo, pero piense en esto. ¿Cuántos saben que Dios está atentos a nuestros ayunos? ¿Está Dios atento a nuestros ayunos? ¿Sí o no? ¿Está Dios atento a nuestras oraciones? ¿Sí o no? ¿Está Dios atento a nuestras ayudas? ¿Está Dios atento? ¿Sí o no? ¿Está Dios atento a tus ofrendas? Piense por un momento. Vaya conmigo a una historia que se encuentra en Marcos, capítulo 12, versos 41 y 44. Mire lo que dice. Jesús se sentó frente al arca del tesoro. En el tiempo de Jesús había algo parecido como esto. Claro, era mucho más grande, pero algo parecido como esto, donde las personas echaban las ofrendas que iban a servir para el mantenimiento
diríamos, de el templo. Era la forma en el tiempo de Jesús. De hecho, parte de los diezmos se usaban para eso, para alimentar a los levitas y todo lo que tenía que ver con su obra. Jesús ese día, escuche esto, Jesús ese día se sentó frente al arca del tesoro. Ya eso me imagino que llamó la atención a sus discípulos. Qué raro Jesús sentándose frente al arca del tesoro. Pero no solamente Jesús se sentó frente al arca del tesoro, sino que observaba, escuche esto, observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Piense por un momento, usted se imagina que usted venga un domingo aquí y en vez de encontrarme a mí aquí o sentado ahí, yo esté justamente en este lugar. ¿Qué usted pensará de mí? Hermano, Dios le bendiga. ¿Verdad que es extraño? ¿Verdad que sería extraño? Bueno, pues Jesús un día, yo debería inventar eso un día, Jeremías, ¿verdad? ¿Y el pastor dónde está? Al lado de las ofrendas. ¿Y qué buscará el pastor ahí? Dice que Cristo se sentó al lado del arca, frente al arca del tesoro, y observaba cómo la multitud, hermano, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, la multitud aprovechaba a veces para de alguna forma darse cierto aire de superioridad. Y los fariseos llegaban y decían: atención, que voy a preparar una ofrenda para el Señor. Y la daban ahí delante de todo el mundo. No había cámara, pero si hubiese sido en este tiempo, se tiran una selfie aportando para el reino. Bendición total. Prosperado, bendecido y en victoria. En el tiempo de Jesús, las multitudes iban al arca. Pero oiga lo que dice la Biblia. Echaban en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero note esto. Dice, llegó una viuda pobre. Escuche esto, escúcheme esto. No bastaba con que dijera viuda. No, esta mujer no solamente era viuda, sino que también era pobre. En otras palabras, fíjese en el contraste. Por un lado, las ofrendas venían de los ricos, pero también aparece en el escenario esta mujer que es viuda y aparte de viuda es pobre. Y también ella va a cumplir con su responsabilidad de dar su ofrenda. En este caso, llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Para que usted tenga una idea, ella echó el equivalente a penny. ¿Sabe lo que son penny aquí? Lo de color marrón, que usted lo ve en la calle y difícilmente usted se abaje para recogerlo. Amén. Porque usted está tan bendecido y tan prosperado que no me abajo sino es de una cora para arriba. ¿Verdad? Yo me bajo por una cola, pero por los pennies. No, los pennies que los recojan los niños para Villa en sí, los niños. Los niños. En estos días iba caminando con Ana y Ana veníamos caminando y Ana encontró un penny y por poco me empuja, hermano. Me dijo, ¡ay, un penny! Y yo dije, pero ven acá. Me dijo, un penny para Villa en sí. Dios ha puesto en el corazón de ella ese ministerio. Pero piensen esto, esta mujer apareció con 2 pennies. Y Marco dice, o sea, un cuadrante. ¿Por qué Marco tiene que especificar? Porque le está hablando a una audiencia romana que probablemente no conocía el término de la moneda. Pero lo importante no son las 2 monedas. Lo importante es lo que dice Jesús acerca de esa viuda pobre. Escuche lo que dice. Dice, llegó 43, multimedia. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, escúcheme, Jesús llamó a sus discípulos y le dice, en verdad les digo que esta viuda pobre, ella era una viuda pobre, pero era una mujer próspera.
pastor, no se contradiga, por fin, o era próspera o era una viuda pobre. Jesús dice, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes del tesoro. Yo me imagino que Judas, quizás que estaba por ahí, quizás le dijo, Jesús, yo también estoy observando esto, pero tú te has equivocado. Yo me di cuenta que fue lo que ella echó. Tú no te diste cuenta que ella lo que echó fue dos pennies. Jesús dijo, no, ella echó más que todos los demás. Y aquí hay algo interesante, hermano. Piensen esto. Jesús está pendiente a lo que damos. Pero no solamente en el tema de cantidad, sino de calidad. El dar una ofrenda es un tema tan espiritual como la predicación, como la alabanza. Piense por esto, hermano. Jesús está viendo la actitud de esta mujer. Cuando ella echó quizás con vergüenza, para que nadie la vea, quizás la dejó caer con vergüenza. Y Cristo llama a sus discípulos y le dice, muchachos, vengan a ver. He visto a una que echó más que todos. ¡Wow! Y quizás alguien le dijo, Jesús, yo chequeé que ella me echó 2 pennies. Dice Jesús, no. ¿Sabe por qué? Esta viuda pobre echó más que todo porque, 44, dice, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Escúcheme, porque aquí es donde lamentablemente muchos manipuladores utilizan ese texto para decirte, nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Tienes que dar aún lo que tú tienes. No. Escúchame. Lo que Jesús nos está enseñando aquí no es a que des una ofrenda hasta que sangre. No. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando se habla del tema del diezmo y ofrenda, más que la cantidad, Jesús está viendo la actitud con la que nosotros estamos haciendo ese acto. En otras palabras, aunque el pastor no te vea, aunque el hermano no te aplauda, aunque no te demos un reconocimiento por todo lo que tú das en esta iglesia, Jesús está mirando con la actitud con la que tú estás aportando para su reino y para su obra. Y voy a continuar profundizando sobre esto en el segundo servicio. Lamentablemente se me fue el tiempo, pero quiero seguir profundizando sobre esto y apenas estoy en el primer punto, en relacionar nuestro diezmo y nuestras ofrendas con un acto de confianza. Quiero que me ponga atención en esto y por favor no se me pierda, no se me distraiga. Este verso 44 es importante. ¿Sabe por qué? Porque dice que a la hora de echar habían 2 aptitudes. Y usted y yo probablemente hemos estado en ambos equipos. Un grupo echaba de lo que le sobraba. Piense en esto. A la hora de usted tener el privilegio de ofrendar y diezmar, ¿qué es lo que te motiva? Lo que te motiva es el ego de decir, bueno, la iglesia merece esta limosna. Hermano, cada cosa que hagamos nosotros aquí en la iglesia tiene una razón de ser. Mire, hermano, le digo una cosa, es una bendición. Yo sé que aquí hay ministerio de todo lo que hacemos, pero mire, uno de los ministerios que yo
más admiro aquí y que realmente vale la pena, como el de niño y como todo lo que se hace aquí. Pero mire, a veces hay un ministerio que usted no se da cuenta que funciona aquí y es clave, que es el tema del parqueo. Mire, a veces yo he visto hombres ahí, en ese parqueo, con unas temperaturas, con nieve, saludándote con una buena cara, ayudándote a parquear, diciendo, ¿sabes qué, hermano? Aquí hay personas que tienen años en esta iglesia y nunca van a tener la disposición de estar un domingo en el parqueo. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden que eso no es para ellos. Es más, ellos vienen con una actitud de superioridad diciendo, ¿sabe qué? Yo aquí estoy llamado para otra cosa. Hermano, cuando hagamos algo para Dios, recordemos, Dios siempre lo está viendo y está evaluando nuestro corazón. Más que lo que hacemos, Dios está evaluando con la actitud que nosotros lo hacemos. Piense por un momento, ellos echaron de lo que les sobraban, pero ella, escuche, ella, quiero que la veamos a ella, a la mujer pobre. Ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Un momento. ¿Y por qué si Jesús mismo reconoce que ella, eso que ella tenía, esas 2 monedas, era lo único que ella poseía, lo único que ella tenía para vivir? ¿Acaso Dios no es un Dios que debió Jesús detenerla a ella y decir, ¿sabe qué? Mira, ya basta con tu intención. No la dé la 2 dracmas, quédate con ella. Quédate con esas 2 moneditas y trata de sobrevivir. ¿Por qué Cristo no la detiene? Si aún Cristo está diciendo que ella es pobre, y aparte de pobre, ella está echando todo lo que ella poseía, todo lo que tenía para vivir. La Reina Valera 60 dice, todo su sustento. ¿Acaso Jesús no debió detenerla y decirle, mujer, basta con, yo veo tu fidelidad y basta con que te quedes con eso? No, hermano. ¿Sabe por qué Jesús no lo hizo? Porque esta mujer estaba haciendo un acto de rebeldía con sus finanzas. Porque sin darse cuenta, ella lo que estaba diciendo es, y piensa en esto, estoy diciendo que nuestro corazón se evalúa, así como nuestra actitud se evalúa en nuestra oración, en nuestro amor hacia los demás, en nuestra devoción a Dios. Nuestro corazón también se evalúa a la hora de nosotros ofrendar y diezmar. Cristo está diciendo que ella echó todo lo que poseía para vivir. Que ella era una viuda y una pobre. Hermano, si había alguien que no tenía condiciones para ofrendar, era esta mujer. Sin embargo, ¿por qué Dios se lo permite? Porque esta mujer sabía algo que quizás nosotros debemos prestar atención. Ella con este acto está tomando un acto de rebeldía y está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy pobre, soy viuda y lo único que tengo es estas 2 monedas. ¿Sabe lo que voy a hacer con estas 2 monedas? La voy a dar, ¿sabe por qué? Porque mi confianza, no viene de un marido. Mi confianza no viene de mi cuenta bancaria. Mi confianza viene del Dios al que yo le sirvo. Y no piense que yo voy a cerrar mi conversación como algunos diciendo, trae por aquí y por favor, hermano, motívense. Y porque los pobres y las viudas hoy no vienen y depositan aquí sus ofrendas y su diezmo. No, yo no voy a terminar con eso. Eso sería manipularlos a ustedes. Y yo no necesito, y Dios me libre de usar cualquier artimaña de manipulación para sacarle el dinero a usted del bolsillo. De hecho, es primera vez que usted me escucha hablar de eso. Primera vez.
En esta iglesia tengo 12 años pastoreando y es primera vez que hablo de este tema. Y eso lo digo por si acaso ahorita quieren sacar un corte, ¿verdad? Y poner en YouTube: pastor, manda a su iglesia. No, 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 no. Por si acaso. Yo quiero terminar con esta reflexión. ¿Quién es tu sustento? ¿Tú crees que tu sustento son esos ceros que tiene tu cuenta bancaria? ¿Tú crees que tu sustento realmente es esa empresa donde tú trabajas, o ese negocio, o ese don que tú tienes para hacer las cosas? ¿Tú crees que ese es su sustento? ¿Tú crees que tu sustento está en tu economía? ¿Tú crees eso? Es más, tú lo crees tanto que tu adoración es dependiendo a cómo te haya ido la semana. Ay, pastor, yo estoy en gozo porque me aumentaron 25 centavos la hora. No, pastor, no fueron 25, fue $1 la hora que me aumentaron. O sea que voy a ganar $8 más al día y una bendición grande. Ese día Franklin debería echarse a un lado, porque yo debería cantar y yo debería testificar lo bueno que ha sido Dios conmigo. Hermano, me aumentaron 25 centavos en una hora, y a su nombre. ¿Quién lo hizo? ¿Es esa tu provisión? ¿Es ahí donde tú tienes tu confianza? Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender de esta viuda pobre? ¿Cuánta enseñanza nos enseña esta mujer? La Biblia no menciona su nombre, pero lo que nos dice de ella es suficiente para saber qué tipo de mujer era. ¿Qué tipo de mujer era? Una mujer, diga conmigo, viuda, pobre, y que lo único que tenía eran 2 monedas. Pero en un acto de fe y rebeldía, ella está diciendo: ¿sabes qué? Yo no dependo de estas 2 monedas. Yo no sé cómo voy a sobrevivir la semana, pero mi sustento no viene de lo que tengo en el bolsillo. Mi sustento viene del Dios al que yo le sirvo. Póngase de pie, vamos a orar. Yo no sé si te cuesta aportar para la obra de Dios. Yo sí quiero agradecerte las veces que lo has hecho en este lugar, y porque confías en lo que hacemos en este lugar para Dios. Dios ha sido fiel con nuestra iglesia. Nos ha permitido no solamente abrir nuestro edificio y servirles a nuestra comunidad por todos estos años, sino que aún hay otras naciones que son bendecidas por lo que aquí producimos. Y eso solo lo hace Dios. Porque quien sostiene esta iglesia no es mi bolsillo ni su bolsillo. Es Dios a través de su bolsillo y el mío. Pero piense por un momento: ¿cómo andas en esta área? Si esta área es tan espiritual como lo hemos enseñado, ¿qué tanto me cuesta servir a Dios en esa área? ¿Qué tanto dolor me da aportar para las cosas de Dios? Hay
Hay ocasiones en que hay iglesias que toman estos lugares o toman una canasta con las ofrendas y los diezmos para orar por ellos y para que Dios bendiga. Pero mientras yo preparaba esto, yo decía: Señor, perdónanos. Y tú has estado evaluando nuestro corazón. No a la hora que ofrendamos, sino a la hora de confiar en ti. Porque al final del camino, hermano, al final del camino, todo proviene de Dios. Y es un privilegio colaborar con el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Comida, bebida y vestido, os serán añadidos.